Hola, buenas tardes. La finalidad de llevar a cabo esta grabación es para apoyarlos con la presentación de datos a través de gráficas. Obviamente estos datos son los que hemos recolectado, los que hemos generado a través de la presentación de un estudio o en su defecto a través del proceso de registro que hemos llevado sobre un periodo determinado, sobre alguna situación o fenómeno y que deseamos nosotros estudiar y desde luego presentar en datos para hacerlo más significativo a través de una gráfica. El objetivo entonces de esta presentación es que se aprenda a cómo llevar a cabo la representación de aquellos datos que son significativos en la toma de decisiones y que obviamente son útiles o más claros quedarán presentados en una serie que se presentarán de gráficos estadísticos, lo que hace que a nuestra audiencia le quede más clara la información. Entonces, como a manera de refresco, hay que recordar o debemos recordar que la estadística es una ciencia matemática que trata de sobre lo que es el método para dar tratamiento sistemático a los datos que hemos nosotros generado sobre un periodo determinado, sobre un objeto en específico, ¿no? Y que ha sido nuestra razón de estudio. De ahí, pues, con estos datos nosotros podemos inferir a través de las conclusiones y con ello tomar decisiones que son desde el punto de vista razonadas, previo análisis a la información que hemos obtenido. Entonces, el método estadístico comprende tres fases que son súper importantes en la presentación de la información. Primeramente, como estadística descriptiva, en la cual consiste en la recogida de datos y obviamente también la tabulación de los mismos a través de las tablas y gráficos que se van a ir presentando a través de lo que son ciertas reglas para poder llevar a cabo la presentación de los mismos a través de una gráfica. Entonces, estos datos son significativos para que logren esa parte significativa ante lo que es el estudio que estamos nosotros presentando, pues obviamente hay que cumplir con ciertas reglas. Por ejemplo, que sean el 95% la grado de confianza, lo que hemos nosotros calculado la muestra. De ahí, pues, entonces, esa muestra, como segunda fase, tenemos que llevar a cabo el proceso de análisis. Y ese análisis, pues, debe entenderse como el conjunto de datos que se trata desde el punto de vista matemático y lo cual obviamente esos valores numéricos que se le han asignado nos da una idea más clara sobre la situación que estamos analizando del objeto o fenómeno que ha sido que ha estado en cuestión de estar llevando a cabo el proceso de estudio, ¿no? Y obviamente sobre esta muestra que hemos determinado, como lo mencioné en el punto número uno, donde la estadística descriptiva hace la tabulación y la recogida de datos, pero también que se requiere que sean significativos porque luego hacemos inferencias, ¿sí? Y esta es la tercera fase. Entonces, en estas inferencias son las conclusiones que nosotros trabajamos desde un punto de vista probabilístico sobre lo que sucede sobre un conjunto de datos que es el objeto de estudio y que nos llevó a nosotros como universo en el cual nosotros hacemos ya una inferencia a través de la información que hemos obtenido de una pequeña muestra. Entonces, esto nos lleva a contextualizar prácticamente las que son las tablas estadísticas y qué representan. Entonces, la tabla estadística es la elaboración de los datos ordenados en una tabla que nos permite como insumo principal llevar a cabo la parte esencial de la elaboración de los gráficos. Entonces, estas representan toda la información de una forma esquemática que está debidamente preparada para llevar a cabo los cálculos de los gráficos. Los gráficos estadísticos transmitirán de una forma más expresiva y de manera rápida, es decir, de un solo golpe de vista, lo que se quiere dar o transmitir o entender a través de la información que hemos obtenido y que estamos presentando. Obviamente las características esenciales de los gráficos es que desde el punto de vista visual se hacen más significativos y ya que nos permite presentar una conclusión del comportamiento de la muestra que se está llevando a cabo del estudio que obviamente estamos presentando y que esta muestra pues debe ser, como lo mencioné en la primera fase, significativa. Obviamente los gráficos estadísticos pues son muy útiles en la preparación de distintas tablas de frecuencia. Los gráficos estadísticos más comunes que nosotros trabajamos en nuestra área, ya sea de educación, en áreas de las empresas, y que son más significativos y que son más de uso común, son los siguientes. El diagrama de barras, por ejemplo, el diagrama de barras que se presenta a través de barras. Obviamente, si esto lo hacemos en Excel, pues el mismo Excel nada más seleccionamos los datos y nos va a presentar las barras que van a ir
porque van a partir desde el punto cero, es decir, el origen de las X, con una longitud de barra que va a ser igual o proporcional a la frecuencia absoluta. De ahí pues que la frecuencia absoluta se utiliza de manera acumulativa. Entonces, nosotros aquí podríamos presentar un diagrama de barras acumulativo. Un segundo gráfico que podemos presentar y muy interesante es el histograma, el cual se utiliza para la presentación de variables cuantitativas continuas y cada intervalo se presenta sobre el eje de las X. Este será la base del rectángulo que se dibujará sobre con la altura igual o proporcional a la frecuencia absoluta. Esto es súper interesante porque podemos aquí trabajar la parte, dijéramos, de la campana de Gauss, que para poder llevar a cabo este tipo de gráficos es indispensable que sea un número impar, el número de los intervalos que vamos a trabajar cuando estamos operando con agrupación de datos. Esto para hacerlo de manera significativa y pueda hacerse la curvatura que a nosotros nos interesa para ver desde el punto central de la media, cómo van partiendo las partes y cómo quedan las colas de la misma campana para llevar a cabo la interpretación de los datos y desde luego hacer la inferencia sobre lo que acontece en el objeto, más bien en el universo que ha sido objeto de estudio. Se utiliza entonces en este tipo de gráficos, se utilizan los rectángulos de amplitud diferente. Obviamente el área se tendría que ser proporcional a la frecuencia y podríamos también trabajar histogramas acumulativos si se utilizan una frecuencia acumulativa, ¿no? Entonces, el polígono también es un gráfico súper importante. Esto lo podemos trabajar también para estadísticas cuantitativas o discretas, para variables estadísticas cuantitativas, lo cual si trabajamos para una variable discreta, el polígono de frecuencias se utiliza a través de la unión de los extremos superiores de las barras. Y en su defecto, también si utilizamos una variable continua, pues se utilizará para unir un polígono los puntos medios de la base superior al polígono del histograma. También es importante la escala para poder representar cuáles son los polígonos de frecuencias que influyen mucho sobre el impacto desde el punto de vista visual sobre nuestra audiencia. Y obviamente tenemos un diagrama de pastel o también conocido como gráfica de pastel, diagrama de sectores, también se le conoce como gráfica de torta o torta, se le conoce también como gráficas de partes y obviamente tenemos que tener como característica especial que tiene que formar el 100%, el cual el 100% de nuestro círculo pues obviamente se va a hacer dividido en forma porcentual y esto se utiliza tanto para las variables de tipo estadístico, cuantitativas o cualitativas y se puede dibujar los sectores. Entonces, simplemente con hacer un círculo, obviamente también es importante resaltar que debemos rellenar esas partes o rebanadas de pastel con colores diferentes para poder diferenciar ciertos acontecimientos que se están dando en el objeto de estudio, ¿no? El cálculo de la amplitud del grados, bueno, esto debe de ser hexagesimales del sector correspondiente, el cual podemos interpretar que el ángulo será igual a la frecuencia. Y si no tenemos acceso al Internet, o más bien dicho, al acceso a la Excel, estas las tendríamos que dibujar, lo cual se nos hace un poco más complicado porque tendríamos que tener como herramienta el transportador y darle al ángulo el igual de la frecuencia. Entonces tenemos mi tabla de frecuencias y a partir de la tabla de frecuencias puedo dividir el círculo en ángulos que hasta llegar al 360 para poder determinar cuánto es la rebanada que le corresponde a cierta parte de la tabla, ¿sí? Y bueno, tenemos aquí un ejemplo para realizar en clase, que luego lo realizaremos, y tenemos prácticamente que es todo. Espero sea de utilidad. Muchísimas gracias.